Muchas veces en este canal yo he criticado a Edward por lo que sabemos en la nueva, y todos sabemos que se equivocó. No solo se equivocó, se mega equivocó, y ya se dijo. Pero lo que no se ha dicho es qué fue lo que llevó a Edward a dejar a Bella, cómo se sintió, qué fue lo que hizo cuando dejó a Bella. Veremos qué sucedió del lado de Edward, y sobre todo, por supuesto, hablaremos de su peor momento en toda su vida. Es bastante curioso el Edward y Bella porque todos los problemas que tienen en su relación explotan en la nueva. Edward considera que Bella era perfecta y Bella considera que Edward era perfecto y ninguno de los dos lo era. Edward de hecho es un personaje que duda mucho, que tiene inseguridades y carga con mucho de su vida pasada. Y eso inevitablemente es algo que se tradujo a esta relación. Él mismo lo dice, él no sabía mucho acerca de relaciones. Esta fue su primera relación y como vampiro obviamente fue muy intensa, pero todo lo que Edward traía, había pensado y había tomado como verdad de su vida como vampiro antes de conocer a Bella lo trasladó a esta relación. Por ejemplo, el pensar que los vampiros eran monstruos, el pensar que su vida era una condena, etc. Por lo tanto, él sentía que no podía condenar a Bella, su más grande amor, a la misma vida que él había tenido. Dado que los vampiros no cambian, era muy difícil para Edward cambiar estas actitudes. Él realmente pensaba que ser un vampiro era una condena a un purgatorio, perderías tu alma y todo eso. Hay que aclarar que Edward estuvo mucho tiempo pensando en esto. No ayudaba los instintos que sentía cada vez que estaba cerca de Bella. Eso es algo que afecta y realmente Edward ya era inestable porque los vampiros suelen serlo. Es por eso que realmente es tan firme con que Bella no se convierta en vampiro. Pero es más que eso. Esto, el sentirse un monstruo, el sentir que Bella era un ángel que lo salvó de su sufrimiento y todo eso, solamente nos muestra el gran autodesprecio que Edward sentía por sí mismo. Edward Cole le encargaba con eso cuando conoció a Bella, mientras desde la perspectiva de Bella era ella quien no se merecía a alguien como Edward. Desde el punto de vista de Edward era todo lo contrario. A lo largo de su siglo de vida, Edward pasó por muchas etapas. Pero luego de su fase de rebeldía, como él la llama, en mi opinión, esa fase de rebeldía fue tan solo una búsqueda de Edward por buscar hacer una especie de bien, siendo vampiro, buscando desesperadamente demostrar que su vida inmortal tenía sentido para algo más que destruir. Pero cuando se dio cuenta que él no tenía ni una clase de derecho de hacerlo, aceptó que era vampiro, y eso significaba que solo podía hacer el mal. Suena muy dramático, pero este es Edward Cullen. Entonces, bajo esta premisa, Edward estuvo todo el libro sintiendo que al lado de Bella él solo le traería peligro, que no se merecía a alguien tan perfecto como lo era Bella. No importaba cómo estuviera Bella para Edward, ella era simplemente bella. Pero a cambio, ante tanta hermosura, él sentía que él era indigno de estar junto a ella. De alguien que era tan bueno, él sentía que era malo, que no merecía la felicidad, ni nada de lo que se le daba, y creía firmemente de que Bella a su lado solo sufriría, cosa que en su opinión se le confirmó luego de lo de James y luego de lo que sucedió en la fiesta de Bella. Entonces decidió que Bella sin él estaría mejor y quiso borrar cada parte de su existencia de la vida de Bella. Él se negaba a ponerla en peligro y sobre todo a quitarle su alma. Para él, Bella simplemente no entendía lo que estaba pidiendo. Él mismo lo dice cuando tienen esa discusión cuando Bella se despierta luego de lo que pasó con James. Bella no sabe realmente lo que está pidiendo. ¿Y cómo Edward podría convertir en su punto de vista a alguien tan puro en algo tan malo? Era inconcebible para el vampiro. Por lo tanto decidió irse y dejar que Bella viviera la vida que merecía, que claramente ese alguien no era él. Este fue su lado, su punto de vista de por qué se fue. Lastimosamente Edward nunca entendió que para Bella no había una salida del mundo al que él había metido. Edward hubiera podido irse al principio, quedarse con la de Nally y nunca volver a Forks, pero decidió en cambio ser orgulloso y poner a prueba su autocontrol. Nunca pensó que se enamoraría o algo así, simplemente sucedió. Posteriormente, él se alejaría de Bella, pero no podría hacerlo, porque el destino de ambos estaba marcado, y ahora intentaba huir de nuevo, una vez más, y claramente sería inútil, porque al igual que Bella, Edward era terco. Tomaría una horrible decisión que traería consecuencias como todas las decisiones. Esas consecuencias fueron lo suficientemente duras para que pasara el momento más oscuro de su vida. Edward mismo se lo dice a Bella cuando él volvió.
Después de romper con Bella, al instante se dio cuenta que era un error luego de alejarse de Forks. Un terrible error. Pero pensando que era lo mejor para ella, Edward decidió seguir con su decisión de manera firme, lo que le traería un precio realmente duro para el vampiro. Ni un vampiro realmente podría aguantar tanto tiempo sin su pareja. Pero como dije, Edward era terco y decidió casar a Victoria, pero esto era más para mantener su mente ocupada. Realmente dudo que otro vampiro podría haber durado tanto tiempo sin su pareja, aunque Edward dice que eventualmente se hubiera rendido. El hecho de que no lo haya hecho de inmediato no es una sorpresa. Después de todo, Edward ha hecho grandes hazañas, como estar con su cantante y sacar el veneno de un vampiro de su cantante, algo que seguramente antes se consideraba imposible hasta que lo hizo Edward. Edward, al igual que Bella, cayó en una terrible depresión, solo que la de él era aún peor porque él era un vampiro. Intentó rastrear la victoria, pero perdió su tiempo. Realmente, claramente no pudo sacarse a Bella de su cabeza. Una de sus frases al romper con Bella fue de que un vampiro puede distraerse fácilmente. Irónicamente, fue eso lo que él no pudo hacer, distraerse fácilmente. Al igual que Bella, él estaba sufriendo, pero fue por lo que él había decidido. Él decidió sacar a Bella de su vida, pero es que Edward fue realmente iluso al creer que como vampiro tenía una vida aparte de la de Bella. Su decisión causaría que su familia también estuviera deprimida, y claramente se preocuparía por él. Mientras Edward se iba consumiendo, no pudo hacer nada más que seguir buscando a Victoria. En mi opinión, esto era porque el hecho de sentir que estaba actuando para proteger a Bella fue lo único que podía darle cierto alivio del sufrimiento que estaba pasando en ese momento. Pero nada fue suficiente. Realmente Edward tan solo vivió apenas, aferrándose a las esperanzas de que lo que estaba haciendo sería lo correcto para Bella. Realmente este fue un choque muy grande para Edward, porque sería el momento clave para que entendiera que desde el momento en que él metió a Bella en este mundo, ya no había vuelta atrás. El tener que saber que Bella podría haber muerto lo destruyó totalmente. Creo que este fue el castigo más horrible que Edward pudo haber tenido, el pensar que porque la dejó, Bella acabaría así. La agonía que Edward debería haber pasado fue tal que fue yendo de inmediato a los Volturi, y esta es la clave de todo: huir y huir y huir. Huir de su relación con Bella, del peligro que le pudo causar, del dolor, de la agonía, de la verdad, de todo. A pesar de que Bella le acabaría mostrando que estaba viva, esos momentos donde creyó lo peor fue suficiente para enseñarle y recordarle lo que era Bella en su vida. Había sido ingenuo al pensar que podía alejarse de Bella, y en su intento de salvar a Bella solamente le causó dolor, sufrimiento y agonía. Y aún después de esto, él seguiría huyendo, esta vez de la idea de que Bella fuera una vampira. Ahora Edward se dio cuenta que no podía vivir sin Bella, y ya estaba armando uno de sus planes tontos. Bella tuvo que sacarlo de ahí a la fuerza, y así fue como en la nueva Edward pasó por un desarrollo de personaje. Al menos en aceptar y comprender su relación con Bella. No es solo en las buenas, también en las malas. Claramente se equivocó y para mí Bella debería haber sido más firme en al menos no aceptarlo de inmediato. Pero está bien ver los dos lados de la historia, comprender un poco más al personaje de Edward y comprender el por qué hizo lo que hizo. No me malinterpreten, sigo manteniendo cada una de las críticas que le hice. Lo he dicho, entiendo el por qué Edward lo hizo, yo lo entiendo. Y aún así, jamás le perdonaré lo que le hizo a Bella. De todos modos, es interesante comprender un poco más de su personaje. Espero que el video les haya gustado, nos vemos en la próxima, si Dios así lo desea.